Netanyahu renueva su promesa de ganar la guerra tras el ataque con drones a su casa. Cientos de terroristas se rinden. ¿Hay alguna esperanza para Israel? Jerusalén, Israel. Hezbollah, respaldado por Irán, disparó un dron este fin de semana contra la casa del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El atentado fracasó, pero Netanyahu dijo que él e Israel no se dejarían disuadir de sus objetivos de detener las amenazas de Hezbollah e Irán al Estado judío. Irán ha negado haber intentado eliminar a Netanyahu en su casa de Cesarea, pero ciertamente alguien hizo un esfuerzo. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, contraalmirante Daniel Hagari, afirmó: esta mañana, 3 vehículos aéreos no tripulados penetraron desde el Líbano. 2 de ellos fueron derribados y el tercero alcanzó un edificio en Cesarea en un intento de alcanzar al primer ministro. El dron impactó en la residencia privada de Netanyahu. No estaban en su casa en ese momento. Tras el ataque, el primer ministro recurrió a las redes sociales. Continuamos nuestra batalla con otros representantes terroristas de Irán, dijo Netanyahu. Vamos a ganar esa batalla. Una periodista preguntó: ¿entonces no te vas a disuadir? El primer ministro respondió: no. A pesar de las negaciones de Irán, Israel culpa al régimen islámico y dice que pagará. Ya se espera que el ejército de Israel tome represalias pronto porque Irán arrojó 181 misiles balísticos al país el 1 de octubre, sin mencionar el bombardeo de 300 misiles en abril. Las FDI publicaron un video del líder de Hamas, Yahya Sinwar, escondido en su red de túneles de Gaza junto con su familia en vísperas de la ejecución de octubre 7 de 2023. El ejército también hizo público el video del estallido del blindado que pudo haber eliminado a Sinwar la semana pasada. A pesar de la caída de Sinwar, un alto funcionario sofocó la esperanza de que los líderes restantes de Hamas abandonarán la lucha y se rendirán. Un funcionario político, Khalil al-Haya, insistió en que no se liberaría a ningún rehén hasta que las FDI se rindieran y abandonaran Gaza. El movimiento Hamas continuará con el pacto de los líderes fundadores, declaró al-Haya. Ese pacto, esbozado en la carta de Hamas, exige el exterminio de todos los judíos en Israel y la aniquilación de la nación. El funcionario también dijo que Hamas seguirá intentando cometer ejecuciones masivas como la inmolación de 2023, lo que Hamas llama la inundación de Al-Aqsa. Sin embargo, después del envío de Sinwar, se mostró a cientos de terroristas de Hamas rindiéndose en un video desde el norte de la Franja de Gaza. Israel envió miles de folletos animando a los líderes de Hamas a darse por vencidos. El exdirector ejecutivo de SodaStream ofreció $100,000 y salvoconducto a cualquiera que liberara a un rehén retenido por Hamas en Gaza. Mientras tanto, la campaña militar de las FDI contra Hezbollah en el Líbano está pasando factura al grupo terrorista. El portavoz Hagari anunció: hasta ahora, más de 1.500 agentes de Hezbollah han sido eliminados, y añadió: no nos detendremos. Estamos en guerra y atacando todos los lugares que Hezbollah utiliza para el terrorismo. De la noche a la mañana, las FDI golpearon las instituciones financieras de Hezbollah para robarle al grupo su oxígeno económico. Durante la campaña electoral estadounidense, la vicepresidenta Kamala Harris rechaza la afirmación de que cree que el ejército de Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Durante una parada de campaña, respondió a un manifestante pro-palestino que acusó a la administración Biden de no hablar sobre genocidio. Harris respondió: de lo que está hablando es real. Ese no es el tema que vine a discutir hoy, pero es real y respeto su voz. El embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Oren, publicó en X que lo que Harris dijo era un precedente peligroso y afirmó que era la primera vez que se vinculaba a la Casa Blanca con una difamación que amenaza la legitimidad de Israel. Amigos, antes de concluir esta noticia, hagámonos la pregunta: ¿hay alguna esperanza para Israel?
Aunque usted no lo crea, gran parte de los cristianos evangélicos y católicos en el mundo de hoy responderían a esta pregunta con un terminante no. Esto se debe a que se les ha enseñado que, debido al hecho de que los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías y lo crucificaron, Dios derramó su ira sobre ellos en el año 70 después de Cristo, destruyendo su ciudad capital, su templo y su nación. Y, desde entonces, la Iglesia ha reemplazado a Israel. Eso es absolutamente absurdo. Desde el punto de vista de la mayoría de los cristianos, los judíos han sido condenados por Dios a vagar por la tierra sin rumbo fijo y a ser perseguidos donde quiera que vayan. El pueblo de Dios, que alguna vez fue amado, se ha convertido en el pueblo eternamente rechazado. Está la afirmación que la Iglesia ha hecho con respecto a los judíos durante los últimos 2000 años. Los judíos pueden haber sido el pueblo escogido de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, pero ya no. Rechazaron a Dios como rey de su nación y a Jesús como rey de sus corazones. Dios derramó su ira sobre ellos en el año 70 después de Cristo. Los dejó a un lado permanentemente y los reemplazó con la Iglesia. Están desprovistos de cualquier esperanza futura. Han recibido lo que merecen. Esta es la afirmación de muchos con respecto a la nación de Israel. Pero eso no es verdad. Hagámonos la siguiente interrogante. ¿Han sido rechazados los judíos por Dios? ¿Han dejado los judíos de ser el pueblo escogido de Dios? ¿Se ha desatendido Dios de ellos? ¿Los ha reemplazado Dios con la Iglesia? ¿Ha transferido Dios sus promesas a la Iglesia? ¿Han perdido toda esperanza como nación? ¿Están desprovistos de cualquier papel en los tiempos del fin? Durante 2000 años, la Iglesia, tanto católica como protestante, ha respondido a todas estas preguntas con un sí, sí, sí. Nuestra opinión es que la respuesta a todas las preguntas debería ser no, no, no. ¿Por qué? Porque hay varias razones básicas. Las Sagradas Escrituras consideran 4 puntos que estas preguntas plantean acerca de Israel. 1. La permanencia de Israel. ¿Los ha rechazado Dios? No. 2. La posición de Israel. ¿Los ha reemplazado Dios? No. La promesa de Israel. ¿Los ha abandonado Dios? No. 4. El propósito de Israel. ¿Todavía tiene Dios un propósito para ellos? Sí. Consideremos la permanencia del judío. El primer símbolo de Israel presentado en la Biblia se encuentra en Éxodo 2. Es la zarza ardiente que no podía ser consumida por el fuego. Era un símbolo profético de la existencia eterna de la nación de Israel. Este hecho se afirma además en otros pasajes de las Escrituras. Considere, por ejemplo, las palabras pronunciadas por el rey David a Dios en 2 de Samuel 7:24. Has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Señor, has llegado a ser su Dios. Ahora, ¿qué pasaría con la posición del judío? ¿Ha reemplazado Dios a Israel con la Iglesia? Mire lo que el apóstol Pablo tenía que decir en Romanos 9:3-4. Hace una fuerte afirmación con respecto a la relación continua entre Dios y el pueblo judío. Porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Esto fue escrito años después de la cruz. La iglesia había sido establecida. Sin embargo, con respecto a los judíos, Pablo habla de su condición continua de hijos adoptivos, sus pactos continuos, sus promesas continuas. No habla de ninguna transferencia de pactos o promesas a la iglesia. Amigos, sobre este tema hay mucho que decir, pero hay algo que usted y yo debemos tener muy claro, y es el hecho que Dios nunca ha abandonado a su pueblo Israel. Y concluimos diciendo, sí hay esperanza para esta nación. Bendiciones. Just Productions. Brillando en la red.